La accidentología vial se ha convertido en una epidemia en todo el país. Cada año mueren más de 7.000 personas en el territorio nacional como consecuencia de los siniestros en zonas urbanas y en rutas. ¿Cómo se trabaja en el sur provincial? ¿Cuál es la tarea de rescate de los bomberos y de qué manera actuar ante un problema que parece no ceder en ninguna de las provincias argentinas? Para ello hemos invitado a Federico Machuca, el jefe de bomberos de Alejandro Roca en Córdoba, y también a Roberto Cugino, jefe de bomberos de Las Higueras, también en la provincia de Córdoba. Muy buenas tardes, gracias por venir. Una problemática que parece no darnos tregua y que obliga cada vez más, por la propia complicación de las rutas, la velocidad de los autos y también las condiciones propias de los vehículos, a tener bomberos cada vez más profesionalizados, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, sí, como lo decías vos, nosotros estamos antes, como hablamos recién con Roberto, los bomberos nos dedicábamos a apagar fuego o apagar yuyo. Y últimamente, con todo lo que es accidentología, nos tuvimos que ir capacitando, comprando equipamiento, comprando ambulancias, porque en muchos lugares, lo que nos toca a las poblaciones más chicas, no hay servicios de emergencia, como en las grandes ciudades. Entonces el servicio de emergencia, ¿quién lo acude? Lo cubre los bomberos. Llegamos a un convenio con la municipalidad, entonces bomberos acude a los servicios de emergencia y a las emergencias en la vía pública. Y ya sea en la ruta también, trabajamos, asistimos al paciente y lo trasladamos hacia el lugar más cercano. Además, el hecho de confluir en rutas nacionales, en el caso de Alejandro Roca con la Ruta Nacional 8, en el caso de Las Higueras con la Ruta Nacional 158, esto hace que sean miles de vehículos que transitan a diario y el riesgo permanente, ¿no? Es así, Pablo, y cada día suma más la estadística, lamentablemente, a raíz de la impericia humana, tanto sea en obras de infraestructura como las personas que van en la conducción de los vehículos. Lo vemos permanentemente eso. Cugino, tenemos para compartir con el público unas tramas que hablan de las cifras negras, las estadísticas de Argentina en cuanto a accidentología. A ver si las tenemos. Este primer desarrollo informativo de la organización Luchemos por la Vida permite describir la cantidad de muertos que tuvo la Argentina en el 2016 como consecuencia de accidentes de tránsito. La cifra total es de 7.268 víctimas fatales. La provincia con mayor cantidad de víctimas es Buenos Aires, con 736 muertos. Pero vemos cómo hay una cifra que se va repitiendo en distintos lugares. Buenos Aires 2.211 en realidad. Santa Fe 736 víctimas fatales. Ahí vemos en la provincia de Córdoba, que es la tercera provincia con mayor cantidad de víctimas, que tiene 415 fallecidos como consecuencia de accidentes de tránsito. Después Santiago del Estero, Tucumán, Salta, todos están por encima de las 300 víctimas fatales. Vemos en Corrientes 252 víctimas, Misiones 349 víctimas. Aquí confluye quizás menor cantidad de habitantes, pero también ese tráfico internacional. Y lo que ha generado mucha preocupación, que comenzó a darse el año pasado y que también se ha desarrollado durante el 2017, tiene que ver con accidentes con colectivos, que cuantifican aún más la cantidad de muertos en accidentes. Vamos con otra de las descripciones que tienen que ver, en este caso, con el Instituto de Seguridad y Educación Vial, que indica que subió un 25% en la mortalidad vial si se compara febrero 2017 con el mismo mes del año anterior. Los choques suelen tener lugar en zonas urbanas de 12 a 18 y se producen de manera lateral. Es todo un dato. Las víctimas mortales rondan entre los 16 a 30 años, pero participan conductores de hasta 45 años. En Argentina, 22 personas mueren por día en accidentes de tránsito. Miren este dato. Con más vehículos en las calles desde 1990 se mantiene constante el dato en torno a los 7.500 muertos por año. Es decir, desde hace más de una década tenemos ese promedio. Hay mayor cantidad de vehículos. Uno presume que vienen con más seguridad estos vehículos, pero también permiten más velocidad y las rutas muchas veces no acompañan. Ahora, en la mayoría de los casos, y esto es fundamental charlarlo con los especialistas, más allá de las condiciones viales, más allá de las condiciones de los automóviles, es el conductor el principal responsable de lo que sucede, ¿no? Sí, exactamente. El 99% de los accidentes es por error humano.
Acá no podemos meter de que el auto falló, de que la ruta, siempre el error es casi humano, o sobrepaso sobre línea amarilla, ya lo hemos comentado, en curvas, en lomas, adelantamiento en lugares muy cercanos que vienen. Ahora nosotros tenemos el problema en la ruta 8, de que está la ruta 7 cortada, entonces todo el tráfico pesado se está dirigiendo por la ruta 8. Y hay vehículos muy ligeros y vehículos que viajan a 90 kilómetros. Cuando un vehículo viene a 130, 140 kilómetros, se encuentra con 1 o 2 camiones a 90 kilómetros, es muy difícil frenarlo e intentan el sobrepaso. Y ahí es cuando se encuentran con vehículos de frente. En las tramas recién veíamos que además de lo que sucede en las rutas nacionales y provinciales, hay una importante participación de los accidentes trágicos en las zonas urbanas. ¿Esto pasa en la región también? Sí, nosotros casualmente ayer tuvimos un siniestro vial en horas de la tarde de un micro que lo hacía con destino a la localidad de Villa María y fue un choque frontal, donde es una zona donde hay doble línea amarilla, es una zona urbana que no se puede superar los 40 kilómetros por hora, y hizo una interposición de manos y colisionó con una camioneta en forma frontal. Claro, sucede también en Las Higueras que en la ruta nacional pasa por el centro del pueblo, ¿no? Así como Alejandro, pero en algunas localidades las rutas van dividiendo el pueblo en dos. Aquí, a partir de la construcción de la autovía entre Río Cuarto y Córdoba, se ha superado una limitante que también nos ha costado muchísimas vidas. Pero hay rutas. En el caso de la 158 es una ruta no solo nacional, sino internacional, donde confluyen camiones de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Chile. Con distintas mercancías, en la mayoría de los casos con productos químicos, Pablo, que es altamente peligroso para la salud el caso de un derrame de distintos productos que son peligrosos y nocivos para la salud. Nos pasan por el interior del pueblo, a veces son personas que vienen manejando de San Pablo, Brasil, 2 días de viaje, con condiciones adversas, cambio de temperaturas, van hacia Chile, tienen que cruzar una cordillera, a veces están varados varios días por el tema de la nieve y los riesgos son muy altos. Ocurre un incidente de eso y supera la capacidad de respuesta de cualquier cuartel. Hay que trabajar con todos los cuarteles de la región y bueno, como te decía, puede llegar a ser con saldos altamente lamentables por la mercancía peligrosa que transportan estos camiones. Hoy los vehículos tienen más seguridad, sin embargo no se reduce la cantidad de muertes. Esto está ligado, lo decíamos, también con la velocidad, ¿no? La velocidad con la que se transita. Exactamente, porque mucha gente se confía que el vehículo es seguro, que van a estar bien y van a mayor velocidad, pero la fuerza del impacto es la misma. Y si nosotros tenemos un poco de conocimiento de la fuerza del impacto, la desaceleración, el organismo no es tan seguro como se le piensa. El organismo, los órganos internos van a sufrir el mismo choque que sufre el vehículo contra algo fijo. ¿Qué sucede con la seguridad de las rutas? ¿Son rutas, la 8, la 158, que garantizan seguridad, que están aptas para los vehículos que transitan por allí? Hablemos desde camiones de gran porte, desde autos que pueden ir por encima de los 130 kilómetros por hora, aún con la imprudencia que implica, porque está prohibido por ley superar esa velocidad, ¿no? Ahora la ruta está marcada, están en condiciones, hay mucho el tráfico que se le ha agregado a la ruta. Pero están marcadas, lo que es la 8, lo que nos pertenece a nosotros, está en buenas condiciones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta muchos camiones que andan circulando. En el caso nuestro totalmente diferente, la ruta está en un estado deplorable. Sobre todo en algunos tramos, ¿no? Sí, el tramo del puente Chubucul, Pablo, de donde están los pasos de las vías, de ex vías férreas entre Chubucul y Carnerillo, realmente no se puede transitar ni 40 kilómetros por hora. Y si estamos hablando de vehículos con mercancía peligrosa y demás, se acrecenta mucho más el riesgo de un siniestro vial. ¿Observan ustedes que entre las víctimas o los damnificados la mayoría son jóvenes? Sí, en la mayoría de los casos son jóvenes, y más en los siniestros de motos. Lo decíamos allí, ¿no? En plena edad productiva, lo que significa, porque no es solamente la víctima fatal, es el chico que pasa meses internado, que queda con algún tipo de discapacidad. El costo que tiene para un país tener que confrontar primero los altos valores que implica la recuperación de esas víctimas y después saber que social, económica y productivamente son personas que no van a poder estar a ese 100%, ¿no? Exactamente, nosotros en Alejandro Roca vemos mucho lo que es accidente de motocicletas y todo jóvenes, la mayoría son jóvenes. Y bueno, hay que sumarle los gastos del accidente, más la familia, que si no tiene mutual, si no tiene seguro, que
Es un gasto muy grande que le acarrea a la familia. Y después si queda con alguna secuela el joven, como decía Pablo. ¿Cómo se corrige? Porque campañas, yo les estoy haciendo la pregunta que nadie ha podido dar, ni siquiera el Estado, ni de los ámbitos privados, porque ha habido campañas de concientización, algunas hasta muy fuertes, de muy fuerte impacto, y sin embargo es difícil no conocer a un amigo, un familiar, un vecino, alguien que haya pasado por una instancia esas características, incluso viéndolos de manera dolorosa, y no podemos corregir esa imprudencia que es sustancialmente nuestra, ¿no? Es cultural el problema. Es cultural. Yo creo que habría que empezar desde la casa, en los colegios, a concientizar que el auto y una moto es un arma, Pablo. Es un arma no solamente para quien la conduce, para las personas que se interponen. Y a alta velocidad, como dice Federico, los autos, la tecnología que tenemos, la carga que tenemos los bomberos, cada vez más responsabilidad, cada vez más personal y más equipamiento necesitamos. Antes los vehículos no tenían la deformación que tienen ahora. Ahora quedan incrustados entre los hierros retorcidos a veces las personas con vida. Y hay que sacarlo en tiempo y forma, se requiere de herramientas. El día de ayer, próximo a la radio de Río Cuarto, por Ruta 30, estuvieron trabajando bomberos de Río Cuarto por un despiste, con todas las herramientas para poder hacer la extricación y poder sacar a la víctima del interior del vehículo. Antes no se veía tanto eso, ahora sí. ¿Y se cuentan con los recursos? Sí, que sí o sí tenés que contarlo, porque si no vas a perder otra víctima más. Nosotros lo que hacemos en la primera asistencia, tratar de rescatarlo lo antes posible, estabilizarlo, porque ahora también, si ustedes se fijan que en Córdoba ha bajado el índice de mortalidad, una de las causas es porque los bomberos están más preparados para asistir al accidentado. Antes se llegaba, se sacaba a la víctima y se trasladaba. Ahora se llega, se estabiliza la víctima, que el 90% de una víctima tiene posibilidad de vivir si se la estabiliza en el sector, en el lugar, y después se la traslada, una vez que está estabilizada. Entonces por eso los bomberos se están preparando, ahora existen muchos cuarteles de bomberos que tienen, la mayoría son paramédicos, para trabajar con la víctima en el lugar del siniestro. No es cuestión de llegar, tener una ambulancia y decir, llegó, cargo la víctima y me voy. El 90% de esas personas que son trasladadas fallecen en el lugar, o al poco minuto de entrar en un nosocomio. Si la víctima es rescatada en tiempo, forma y es estabilizada en el lugar, tiene más posibilidades de vida que la persona que llega y se la traslada así nomás. Y aquí se advierte también el valor del bombero, ¿no? Porque es cada vez más profesional, tiene que saber ya no solo de aspectos centrales de un siniestro, sino muchas veces hasta de psicólogo, ¿no? Porque llegan los familiares de la víctima y son situaciones siempre muy dolorosas, muy fuertes. Es una situación que impacta mucho en lo humano desde lo profesional y desde lo íntimamente personal, ¿no? Es así, somos de carne y hueso y sufrimos como cualquier ser humano. Cuando nos toca sacar un niño, una persona conocida, caso particular, un familiar, cuesta mucho y como decía Federico, es capacitación, es trabajo. La carga horaria del bombero cada vez es más comprometida. Y vemos la situación económica del país, vemos los bomberos que tenían un trabajo y que tienen que hacer otro tipo de trabajo porque no alcanzan. Y cada vez en una de esas veces en los cuarteles tenemos más vehículos que personal. Cuando años atrás era la inversa, había 5 vehículos y había 20 bomberos. Ahora es la inversa, a veces tenemos 20 vehículos y hay 5 o 6 bomberos en el cuartel. Es un poco complicado. No es fácil de explicarlo, pero la situación es netamente económica. Los cuarteles no estamos bien, pero no estamos mal tampoco. Económicamente, un bombero, para tenerlo disponible, hay que ponerlo en blanco, pagarlo en el mutual. Son pocos los cuarteles que lo pueden hacer. No sé el caso de algunos cuarteles de la región. En el caso nuestro, nosotros tenemos dos bomberos que están permanentemente en el cuartel, las 24 horas. ¿Qué ocurre en caso de un siniestro? Higueras creció muchísimo. Prácticamente está rondando los 10.000 habitantes. La ruta internacional 158, la ruta 8, Universidad Nacional, dentro de nuestra jurisdicción, aeropuerto, Fuerza Aérea. Creció y no nos podemos quedar. Tenemos que seguir creciendo. Había una sola ambulancia en el pueblo. Un impacto frontal entre 2 vehículos, hay 2 víctimas. La ambulancia no puede trasladar a 2 personas. Necesitamos las 2 ambulancias que tenemos, los móviles traslados sanitarios que tenemos en el cuartel, más la ambulancia municipal, más la de la comuna de Chucul. Y en algunos casos la de la cooperativa local. La respuesta, en cierta forma, está para trabajar. Pero cada vez demanda más horario de hombres, de bomberos. Claro. Les agradecemos muchísimo esta radiografía porque nos permite no solamente valorizar el trabajo de los bomberos, que nosotros sabemos
lo cuantioso que implica para dedicar horas, esfuerzo, profesionalizarse, capacitarse, y es realmente extraordinario el trabajo que realizan. Pero además es fundamental seguir generando conciencia. No sé de la cantidad de víctimas, lo ha señalado Federico, en la mayoría de los casos tiene que ver con la negligencia de cada uno de nosotros, y hay una responsabilidad que después se mide en cantidad de víctimas. Esos números que parecen tan fríos son la consecuencia de lo que sucede en nuestras calles y en nuestras rutas. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias por la invitación. Vamos a cambiar el orden de la información. Están debatiendo en el Congreso Nacional cómo reducir el interés que cobran las tarjetas de crédito. Este y otros temas en el Compacto Nacional de Noticias.